quiero disfrutar de la serenidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando por medio de la oración y de la penitencia para las celebraciones pascuales. Hoy, cercana ya la noche de Pascua, ponemos a inaugurar las fiestas de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y lo hacemos conmemorando su entrada en la ciudad santa de Jerusalén, entrada que simboliza ya su llegada victoriosa al reino del cielo después de su resurrección. Que esta celebración y los demás actos que celebraremos durante la Semana Santa nos ayuden a acompañar a Jesús participando de su cruz para que tengamos también parte en el triunfo de su resurrección. Y así poder llevar hasta todas las almas, sacar la sed que tienes tú desde el alto. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quería defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlaban de mí.
Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Tenedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Ayuda a caminar, Señor Jesús. Tu palabra es la luz de mi sendero, enciéndela. Tu palabra me da vida, me ayuda a caminar, Señor Jesús. Tu palabra es la luz de mi sendero, enciéndela. La pasión de Raúl. Vale. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era galileo, y, al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato,
porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa. Quita de en medio ese, suelta a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaeciada en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús les dijo: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios, diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Me contáis el Evangelio de hoy? ¿Me contáis el Evangelio de hoy? ¿Me lo contáis? ¿Me contáis el Evangelio de hoy? ¿De qué hablaba el Evangelio de hoy? ¿Qué nos ha contado el Evangelio de hoy? ¿Qué nos ha contado?
¿Qué ha contado el Evangelio de hoy? ¿Me lo contáis? ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais? ¿Ahora dónde estabais? ¿En misa? ¿Y no sabéis el Evangelio? ¿No estabais en misa entonces? ¿Estabais en otro sitio? ¿En otro mundo, sí o no? ¿En vuestro mundo, a que sí? Claro, por eso no sabéis el Evangelio. Estabais en vuestro mundo. Dime. Dímelo. Cuéntaselo a todos. Muy bien. Hoy el Evangelio iba sobre la muerte de Jesús. Hemos leído la pasión y la muerte de Jesús. Escuchad, 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 escuchad. Lo acaba de decir vuestra compañera. Hoy el Evangelio nos hablaba de la muerte de Jesús. Era largo, ¿verdad? Y nos ha contado la muerte. ¿Recordáis que comenzábamos la Cuaresma en el taller con el coche, sí o no? ¿Lo recordáis? Aquí el coche lo tenemos y nos faltó el pasado domingo poner el último ángel, sí o no, porque son ángeles que han venido a ayudarnos a vivir este tiempo de Cuaresma, sí o no. Miremos el coche, que me he hecho una chuleta para acordarme. El primero fue este ángel, sí o no. El que lleva el qué. No, ¿qué lleva? El volante, ¿verdad que sí? La dirección. Ciertamente hay un libro ahí, que es la palabra de Dios, ciertamente la palabra de Dios. Lleva el volante, porque un coche sin volante no puede funcionar, ¿sí o no? No lleva dirección, ¿sí o no? Claro, nuestra dirección es la palabra de Dios, ¿sí o no? El primer día. El segundo día, ¿recordáis cuál fue? La luz. Fue la luz, ¿verdad que sí? Porque verdad que sin faros un coche tampoco puede funcionar, ¿sí o no? Necesitamos la luz de lo alto, ¿verdad que sí? La luz de Dios, para que ilumine nuestro corazón, ¿sí o no? Y poder circular en la carretera por la noche y por el día, claro que sí. Necesitamos de la luz de Dios, ¿verdad que sí? El tercer, ¿sabéis cuál era? El de las ruedas, muy bien. El de las ruedas. Que si se desinflan las ruedas, ¿qué pasa? El coche no puede ir, ¿verdad que sí? No puede, aunque tenga el volante, aunque tenga las luces, las ruedas también son necesarias. Es decir, necesitamos el aliento del Espíritu Santo para poder caminar. ¿Lo recordáis? Para poder caminar como cristianos, como discípulos, como amigos de Jesús, ¿verdad que sí? Y el cuarto, ¿recordáis el cuarto? El motor, ¿verdad que sí? Sin motor un coche que no funciona. ¿Necesita la fuerza del motor, sí o no? Necesitamos la fuerza de Dios para poder funcionar, ¿verdad que sí? La fuerza del Espíritu para poder caminar y la fuerza de Dios que lo mueve todo, ¿sí o no? La necesitamos. Y el pasado domingo nos faltaba un ángel. ¿Qué es este? ¿Y este ángel qué hace? ¿Este ángel qué hace? ¿Qué lleva en la mano? ¿Una campana? ¿Qué lleva en la mano? No lleva una campana. Un desatascador, sí señor. Un desatascador. Fijaos, lleva un desatascador. Porque mirad, a veces el pecado obstruye nuestro corazón, y necesitamos desatascarlo. ¿Cómo? Con el perdón. Y muchos de vosotros habéis celebrado estos días ¿qué sacramento? El de la penitencia, ¿verdad que sí? Levantad la mano quienes os habéis confesado. Levantad la mano.
Estos chicos se confesaron la semana pasada. Es decir, tenían el corazón atascado por el pecado y el sacramento de la penitencia les desatascó el corazón. Fijaos, las 5 semanas de Cuaresma, la última, desatascar el corazón, desatascar las averías que tiene el coche para que pueda funcionar, ¿sí o no? Bajad la mano. ¿Hemos completado el coche? ¿Lo habéis comprendido? Y hoy hemos celebrado, o estamos celebrando el domingo de Ramos. Hemos hecho una procesión, ¿sí o no? ¿Y a quién acompañábamos? ¿Al burro acompañábamos? ¿Acompañábamos al burro? ¿A quién acompañábamos? ¿A quién acompañábamos? A Jesús. Fijaos, el burro era de deberes, era de verdad el burro, ¿verdad que sí? Y el que iba encima del burro, ¿quién era? Nacho. Y hacía las veces de... Pero no era Jesús, ¿verdad que no? Ni era el burro sobre el que se subió Jesús, ¿verdad que no? ¿Dónde está Nacho? Que no lo veo. Nacho. Ah, estás allí, Nacho. Nacho hacía las veces de Jesús y el burro era de verdad, pero no era el burro en el que Jesús se había subido, ¿verdad? Porque hoy celebramos, mirad, que Jesús entró, subido en un burro, entró en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Y la gente cuando le vio entrar, ¿qué decía? ¿Qué decía la gente? Estaba contenta. ¿Y qué decía la gente? ¿Qué decía cuando veían a Jesús? Bendito el que en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Cantaban las personas, incluso los chicos como vosotros, que le veían entrar en Jerusalén subido en un borrico, Habían adornado el borrico con sus mantos y también las calles por las que debía pasar. ¿Y qué llevaban en las manos? Palmas de olivo. ¿Para qué? ¿Ramas de qué? O palmera, ¿verdad? ¿Para qué llevaban ramas de olivo o palmera? Para cuando pasara Jesús, ¿qué? Agitar las palmas o agitar los olivos. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Esto para los mayores. Mirad, los grandes generales y los grandes reyes en la antigüedad, cuando habían vencido en sus batallas, se les permitía celebrar la victoria. Y entraban en la ciudad del reino, victoriosos. Lo hacían en caballo, no en un burro como Jesús, sino que lo hacían en caballo. Y la gente, con palmas en las manos y vociferando con gritos, aclamaban a ese general victorioso o a ese rey victorioso. Y además, ahora os lo digo, recordáis, lo sabéis por historia, se construían arcos de triunfo, y por ahí pasaba el general, pasaban sus tropas y pasaba el botín, y la gente lo aclamaba agitando palmas y vociferando gritos de victoria y de alabanza a ese general que había salido victorioso, había vuelto victorioso de sus batallas, había engrandecido o había pacificado el reino. Pues Jesús entra en Jerusalén para celebrar una victoria, pero no en un caballo, sino en un borrico, como un rey humilde, un rey que no tiene poder temporal, a celebrar una victoria. ¿Qué victoria? ¿Qué victoria? La victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Porque Él no se va a sentar en el trono, se va a sentar en la cruz. Y ahí va a cancelar la pena del pecado de los hombres. Y luego se levantará victorioso sobre la muerte, para que ninguno nos quedemos en la muerte. Por eso Jesús celebra su entrada en Jerusalén de esta manera sencilla y humilde, dando a entender cuál es y cómo es su reino. Un reino sencillo y el rey que entrega su vida para salvar a los suyos. Salvarlos
del pecado y de la muerte. Jesús no se sentará en el trono como el general ni como el rey victorioso, se sentará en la cruz para rescatarnos a todos nosotros de lo que más miedo nos da. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? A la muerte, a morirnos, tenemos miedo. Pues Jesús va a librar esa batalla por nosotros. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. A todos los abatidos, una palabra de aliento. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que la entrega de Cristo nos reúna en la unidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por todas las personas que sufren, para que participando en del cáliz de la pasión a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros que nos disponen a celebrar la Pascua del Señor, para que nuestra muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Una estrella cuando no existe la luz, Él nos da todo su amor, mientras la fracción de pan es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomad y comed, esta es mi sangre, tomad y bebed, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, llenos están. Santo es el Señor, bendito el que viene, aleluya. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre nostre que seu en el cel, siga santificat el vostre nom, vinga a nosaltres el
hasta vuestra voluntad, hacia la terra, come mare menser. El nostre Padre cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem. No permeteu que nosaltres caigam en tentació, i abans lliureu-nos de qualsevol mal. No permeteu que nosaltres caigam en tentació, i abans lliureu-nos de qualsevol mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. La paz con vosotros, la paz. Con tu mano en la mano de aquel que te da la mano. Con tu mano en la mano de aquel que te intercede. Él será tu amigo hasta la eternidad. Con tu mano en la mano de aquel que te intercede. Con tus ojos en los ojos de aquel que te está mirando. Con tus ojos en los ojos de aquel que te interese. Él será tu amigo a un lugar conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo, donde el sol y las estrellas aún brillan más. Tomado de la mano con Jesús yo voy, te sigo como oveja que junto al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, te sigo como oveja que encuentro al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Oh, pobre amapola de agua, venga la soledad. Pero hoy canto en libertad y mientras canto no estoy aislado, pues el corazón. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
En el nombre del Señor podéis ir en paz.